Me llamo Ernesto Guevara de la Serna, aunque el mundo me conoce como el Che. Ahora, desde este lugar donde el tiempo se detiene, donde ya no existe el mañana ni el ayer, solo el peso de lo vivido, quiero contarte mi historia. No la que escribieron los libros, no la que gritaron las multitudes, sino la mía, la del hombre que fui, con todas mis contradicciones, mis miedos, mis errores y mi fuego interno que nunca se apagó. Nací en Rosario, Argentina, en 1928. Mi infancia transcurrió entre el aroma del mate, los libros de mi padre y los ataques de asma que me robaban el aliento. ¿Sabes lo que es crecer sintiendo que tu propio cuerpo te traiciona? Cada crisis asmática era una lección temprana sobre la fragilidad humana, sobre cómo el sufrimiento puede hacerte más fuerte o quebrarte por completo. Mi madre, Celia, me enseñó que el dolor no era una excusa para rendirse, sino una razón para luchar más fuerte. Desde niño, los libros fueron mi refugio. Devoraba todo: Neruda, Lorca, London, los clásicos rusos. Cada página era una ventana a mundos que mi cuerpo enfermo no podía explorar, pero había algo en mí que se negaba a conformarse con ser solo un espectador de la vida. Quería vivirla, sentirla, cambiarla. Estudié medicina no porque quisiera ser médico, sino porque quería entender el sufrimiento humano. Quería saber por qué algunos nacen con todo y otros no tienen nada. ¿Por qué algunos mueren de hambre mientras otros desperdician la comida? La medicina me enseñó que el cuerpo humano es una máquina perfecta cuando tiene las condiciones adecuadas, pero que se desmorona cuando le falta lo esencial: comida, refugio, dignidad. Fue en la universidad donde comenzó mi despertar. Veía a mis compañeros preocupados por sus futuras consultas privadas, por sus coches nuevos, por sus vidas cómodas. Pero yo no podía quitarme de la cabeza las imágenes de los barrios pobres, de los niños desnutridos, de los ancianos abandonados. ¿Cómo puede uno curarse a sí mismo cuando el mundo entero está enfermo? Luego vino el viaje, ese viaje que cambió todo. Alberto Granado y yo nos subimos a La Poderosa, esa motocicleta que nos llevó a recorrer América Latina como dos jóvenes idealistas en busca de aventuras. Pero lo que encontramos fue mucho más que aventura. Encontramos la verdadera cara de nuestro continente. Recuerdo el momento exacto en que dejé de ser solo Ernesto para convertirme en algo más. Fue en una mina de cobre en Chile, viendo a los trabajadores salir con los pulmones llenos de polvo, sabiendo que morirían jóvenes para que otros se hicieran ricos. Fue en los barrios marginales de Lima, donde los niños jugaban entre la basura porque no tenían parques. Fue en la selva amazónica, viendo cómo los indígenas eran tratados como animales por los terratenientes. Cada kilómetro de ese viaje fue una puñalada en el corazón. Cada rostro de sufrimiento, cada mano extendida pidiendo ayuda, cada historia de injusticia se grabó en mi alma como hierro candente. No podía cerrar los ojos y pretender que no había visto lo que había visto. No podía volver a mi vida cómoda de clase media, sabiendo que mis hermanos latinoamericanos estaban sufriendo. Fue entonces cuando entendí que mi asma, mi fragilidad física, no era una maldición, sino una bendición. Me había enseñado a valorar cada respiro, cada momento de vida. Y ahora sabía que tenía que usar esa vida para algo más grande que yo mismo. El encuentro con Fidel en México fue como un choque de electricidad. Aquí había un hombre que no solo hablaba de cambiar el mundo, sino que tenía un plan concreto para hacerlo. Fidel tenía el carisma, la visión, la capacidad de liderazgo que yo admiraba. Pero más importante, tenía la determinación de actuar. Recuerdo la primera vez que hablamos hasta el amanecer. Fidel me contó sobre Cuba, sobre Batista, sobre la corrupción y la pobreza. Yo le conté sobre mi viaje, sobre lo que había visto, sobre el fuego que ardía en mi pecho. Esa noche decidí que mi destino estaba ligado al suyo, que Cuba sería el primer domino que caería en la liberación de América Latina. Pero déjame ser honesto contigo. Unirme a la revolución no fue solo una decisión ideológica, fue también una huida.
Huía de la mediocridad, de la vida burguesa que me esperaba en Argentina, de convertirme en un médico más que curaba síntomas sin atacar las causas. La revolución me dio un propósito, una razón para levantarme cada mañana. El entrenamiento en México fue brutal. Tuve que aprender a disparar, a sobrevivir en la selva, a liderar hombres en combate. Cada día era una prueba de resistencia física y mental. Mis ataques de asma empeoraban con el estrés, pero no podía mostrar debilidad. Los otros guerrilleros necesitaban creer en mí, y yo necesitaba creer en mí mismo. Luego vino el desembarco en Cuba. 82 hombres en el Granma, con la esperanza de liberar a una isla de 9 millones de habitantes. Parece una locura, ¿verdad? Pero a veces la locura es la única cuerda que te queda cuando el mundo se ha vuelto completamente loco. Los primeros meses en la Sierra Maestra fueron los más duros de mi vida. Hambre, frío, miedo constante. Perdimos a muchos compañeros. Hubo momentos en que pensé que todo había sido un error, que íbamos a morir en esas montañas sin haber logrado nada. Pero había algo en el espíritu de los campesinos que nos daba fuerzas. Ellos creían en nosotros, creían que podíamos cambiar su destino. Fue en la sierra donde descubrí mi verdadera vocación. No era médico, no era soldado, era un revolucionario, alguien que podía ver más allá del presente, que podía imaginar un futuro mejor y luchar por él. Cada batalla ganada, cada pueblo liberado, cada sonrisa de gratitud de los campesinos me confirmaba que estaba en el camino correcto. Pero el liderazgo en la guerra también me enseñó lecciones amargas. Tuve que tomar decisiones que me quitaron el sueño por años. Tuve que ejecutar a traidores, a desertores, a espías. Cada disparo era necesario para la causa, pero cada muerte llevaba consigo un pedazo de mi humanidad. La revolución exige sacrificios, no solo de los enemigos, sino también de uno mismo. Recuerdo la primera vez que tuve que fusilar a un compañero que había traicionado a la unidad. Temblaba mientras apuntaba, no por miedo, sino por la enormidad de lo que estaba haciendo. Estaba quitando una vida para salvar muchas otras. Esa noche escribí en mi diario: la revolución es implacable. Devora a sus hijos y a sus enemigos por igual, pero es el único camino hacia la justicia. Cuando triunfamos en Cuba, el mundo entero volteó a vernos. Éramos jóvenes, habíamos vencido a un ejército profesional, habíamos demostrado que era posible cambiar el orden establecido. Pero la victoria también trajo nuevos desafíos. Ahora teníamos que construir, no solo destruir. Teníamos que demostrar que nuestras ideas podían funcionar en la práctica. Me nombraron ministro de Industria. Pasé de la selva a las oficinas gubernamentales, de las armas a las estadísticas económicas. Trabajaba 18 horas al día, tratando de industrializar un país que había sido colonia por siglos. Cada decreto, cada plan quinquenal, cada decisión económica era un acto de fe en el futuro. Pero también descubrí que gobernar es más difícil que hacer la revolución. En la guerrilla, el enemigo era claro. En el gobierno, los enemigos eran las costumbres, la burocracia, la resistencia al cambio. Además, empecé a ver cómo algunos compañeros se acomodaban en el poder, cómo la revolución comenzaba a institucionalizarse y a perder su espíritu inicial. Fue durante estos años que más extrañé a mi familia: Hilda, mi primera esposa; Aleida, el amor de mi vida; mis hijos que crecían sin mí. Cada noche que pasaba en la oficina era una noche menos con ellos. Cada viaje revolucionario era tiempo robado a mi rol de padre. La revolución exigía todo de mí, y yo se lo daba, pero el costo personal era enorme. Recuerdo las noches en que llegaba a casa y encontraba a mis hijos dormidos. Los besaba en la frente y me preguntaba si algún día entenderían por qué su padre no estaba presente en los momentos importantes de sus vidas. ¿Cómo explicas a un niño que estás tratando de construir un mundo mejor para él, pero que para hacerlo tienes que ausentarte de su mundo presente? Aleida me entendía, pero en sus ojos a veces veía una tristeza que me partía el corazón.
Ella había renunciado a una vida normal para acompañarme en esta cruzada. Merecía más de lo que yo podía darle. Merecía un esposo presente, no un revolucionario obsesionado con cambiar el mundo. Pero había algo en mí que no podía conformarse con la victoria parcial. Cuba era solo el comienzo. América Latina entera sufría bajo el yugo del imperialismo y la explotación. ¿Cómo podía quedarme cómodo en La Habana mientras mis hermanos en Bolivia, en Perú, en Argentina seguían sufriendo? Esta fue la fuente de mi conflicto con Fidel. Él era pragmático. Entendía que Cuba necesitaba consolidarse antes de exportar la revolución. Yo era impaciente. Sentía que cada día que pasaba sin actuar era una traición a los oprimidos del continente. Nuestras discusiones se hicieron más frecuentes, más intensas. Llegó el momento en que tuve que elegir entre la estabilidad personal y la coherencia con mis principios. Podía quedarme en Cuba, asegurar mi lugar en la historia, envejecer cómodamente como un héroe revolucionario, o podía partir hacia lo desconocido, arriesgar todo por la posibilidad de expandir la revolución. La decisión de ir a Bolivia no fue fácil. Sabía que las probabilidades de éxito eran mínimas. Sabía que probablemente no regresaría, pero también sabía que no podía vivir conmigo mismo si no lo intentaba. La comodidad y la seguridad eran lujos que un revolucionario no podía permitirse. Escribí cartas de despedida, a mis hijos, a Aleida, a mis padres. Cada palabra era un puñal en el corazón. Le decía a mis hijos que tal vez no volvería a verlos, pero que todo lo que hacía era por ellos y por los niños como ellos en todo el mundo. Les pedía que me entendieran, que no me odiaran por elegir la revolución por encima de la familia. En Bolivia todo fue diferente. Los campesinos no nos recibieron como libertadores, sino como extranjeros. El Partido Comunista local nos traicionó. La guerrilla urbana nunca se materializó. Mis propios hombres comenzaron a dudar de la misión. Y yo, por primera vez en años, comencé a dudar de mí mismo. Los últimos meses en la selva boliviana fueron los más duros de mi vida. Hambre constante, enfermedades, la sensación de que estábamos perdiendo una batalla que nunca debimos haber empezado. Mis ataques de asma empeoraron, pero no tenía medicamentos. Cada día era una lucha por sobrevivir, no por triunfar. Hubo noches en que me despertaba empapado en sudor, no solo por la fiebre, sino por la angustia. ¿Me había equivocado? ¿Era esto el final de todo por lo que había luchado? ¿Valía la pena el sacrificio si no íbamos a lograr nada concreto? Pero incluso en los momentos más oscuros, algo en mí se negaba a rendirse. Había visto demasiado sufrimiento, había prometido demasiado, había sacrificado demasiado para dar marcha atrás. Si iba a morir, moriría luchando por lo que creía. El día de mi captura, cuando los soldados me rodearon en la quebrada del Yuro, supe que había llegado el final. No sentí miedo, solo una extraña sensación de alivio. La lucha había terminado, pero la idea por la que había luchado seguiría viva. Me preguntaron mi nombre. Soy el Che Guevara. Les dije, no Ernesto, no comandante, no ministro. El Che, ese apodo que me había dado la historia, que representaba todo lo que había sido y todo lo que había luchado por ser. En la escuela de la Higuera, durante mis últimas horas, reflexioné sobre mi vida. Había sido médico, guerrillero, ministro, padre, esposo, revolucionario. Había fracasado en muchas cosas, pero había triunfado en la más importante. Había vivido con propósito. Pensé en mi infancia asmática, en cómo cada crisis respiratoria me había enseñado a valorar la vida. Pensé en el viaje por América Latina, en cómo la pobreza y la injusticia habían despertado mi conciencia. Pensé en la Sierra Maestra, en cómo la lucha había forjado mi carácter. Pensé en mis hijos, en cómo espero que algún día entiendan por qué su padre eligió el camino más difícil. Cuando llegó el soldado para ejecutarme, lo miré a los ojos. Era joven, probablemente de la misma edad que yo tenía cuando empecé mi viaje transformador. En sus ojos vi miedo, confusión, tal vez hasta un poco de respeto. Le dije, dispara, cobarde,
solo vas a matar a un hombre. Pero no era cierto. Él no podía matar las ideas, no podía matar la esperanza, no podía matar el ejemplo. Mi cuerpo caería, pero lo que representaba seguiría vivo en cada joven que se negara a aceptar la injusticia, en cada persona que eligiera luchar por un mundo mejor. Ahora, desde este lugar donde el tiempo no existe, donde puedo ver mi vida completa como una película, entiendo que todo tuvo sentido. Cada decisión, cada sacrificio, cada error, cada victoria fue parte de un todo coherente. Fui un hombre imperfecto que trató de vivir una vida perfecta, que trató de cambiar el mundo y que, en el proceso, se cambió a sí mismo. ¿Me arrepiento de algo? Sí, de no haber pasado más tiempo con mis hijos, de haber sido demasiado duro conmigo mismo y con otros, de haber creído que la revolución podía ser perfecta cuando está hecha por seres humanos imperfectos. Pero no me arrepiento de haber vivido con intensidad, de haber amado con pasión, de haber luchado con honor. Mi vida fue corta, pero fue completa. Amé, luché, sufrí, triunfé, fracasé, viví. Muchas personas viven 70 u 80 años y nunca realmente viven. Yo viví 39 años, pero cada día fue una aventura. Cada momento tuvo significado. El idealismo no es ingenuidad. Es la única forma honesta de enfrentar un mundo que constantemente te dice que las cosas no pueden cambiar. Es la rebeldía contra la mediocridad, contra la resignación, contra la idea de que hay que conformarse con lo que hay. Ser idealista es doloroso. Significa que nunca estarás completamente satisfecho, que siempre verás la distancia entre lo que es y lo que podría ser. Pero también significa que tu vida tendrá propósito, que tus acciones tendrán sentido más allá de tu propia existencia. La libertad no es algo que se regala, es algo que se conquista, que se defiende, que se vive cada día. No es solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de oportunidades. No es solo poder hacer lo que quieres, sino tener la posibilidad de ser quien realmente eres. Entregué mi vida a una causa más grande que yo mismo, y esa entrega me dio una libertad que pocos conocen. La libertad de vivir sin miedo, de actuar según mis principios, de enfrentar la muerte con dignidad. La libertad de saber que mi existencia tuvo significado. Ahora te pregunto, ¿estás viviendo o solo sobreviviendo? ¿Tienes una causa por la que estarías dispuesto a sacrificarlo todo? ¿Hay algo en tu vida que te haga levantarte cada mañana con fuego en el pecho y propósito en el corazón? No tienes que ser revolucionario para vivir con propósito, pero tienes que ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente importa. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio de tus convicciones. Tienes que elegir entre la comodidad y la coherencia, entre la seguridad y la autenticidad. Mi nombre es Ernesto Guevara de la Serna. Fui conocido como el Che. Viví 39 años intensos, contradictorios, apasionados. Amé, luché, fracasé, triunfé. Dejé una familia que adoraba por una causa que consideraba más importante. Puede que eso me haga un mal padre, pero me hizo un hombre completo. La vida es breve, impredecible, hermosa y cruel. Puedes pasarla esperando el momento perfecto para actuar, o puedes entender que el momento perfecto es ahora. Puedes conformarte con ser espectador, o puedes elegir ser protagonista de tu propia historia. Yo elegí ser protagonista. Elegí la intensidad sobre la comodidad, la pasión sobre la seguridad, el significado sobre la longevidad. No fue fácil, pero fue auténtico. No fue perfecto, pero fue mío. Esa es mi confesión final. No de un santo, sino de un hombre que trató de vivir a la altura de sus ideales. Un hombre que entendió que la verdadera muerte no es cuando tu corazón deja de latir, sino cuando dejas de luchar por lo que crees. Hasta la victoria siempre, no como un grito de guerra, sino como una promesa de que las ideas nobles, las causas justas, el amor por la humanidad nunca mueren. Viven en cada persona que se niega a aceptar la injusticia, en cada joven que elige el idealismo sobre el cinismo, en cada corazón que late por algo más grande que sí mismo.
Esa es mi herencia. No las estatuas ni las camisetas, sino la pregunta que dejo en tu conciencia. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a usar tu tiempo en este mundo? ¿Por qué causa vale la pena que vivas y tal vez mueras? La respuesta está en ti. Siempre estuvo ahí. Solo necesitas el coraje para escucharla y actuar en consecuencia. Hasta siempre.